¿Qué hecho histórico que consideras sorprendente no es comúnmente conocido? Alrededor del cambio de siglo de 1900, una corporación bananera entonces conocida como la United Fruit Company, ahora reconocida como Chiquita, de quien aún podrías estar comprando bananas, sobornó a funcionarios gubernamentales en Honduras y Guatemala para adquirir vastas extensiones de tierra a un precio irrisorio, donde cultivar sus bananas. Nuevas administraciones, conscientes de esta corrupción, prometieron a los votantes abordar este problema y recuperar esas tierras mediante la expropiación, un proceso que se traduce básicamente como: el gobierno te obliga a vender tu tierra a un precio justo, utilizado para la construcción de carreteras y otras infraestructuras. Estas administraciones ganaron sus elecciones y comenzaron a poner en práctica sus promesas. Chiquita, temiendo perder sus tierras, persuadió al gobierno de los Estados Unidos de que se trataba de conspiraciones socialistas y que, debido a la prevalencia de la teoría del dominó en esa época, si no detenían a estas naciones, el comunismo se expandiría por las Américas y derrocaría a los Estados Unidos. En respuesta, el gobierno estadounidense llevó a cabo golpes de Estado en ambos países, derrocando a sus gobiernos democráticamente elegidos e instaurando dictaduras títere de derecha que ataron las economías de estos países a la de los Estados Unidos, y, más específicamente, a esta corporación bananera. Esto sumió a dichos países en una profunda crisis hasta que estallaron guerras civiles en un intento por deshacerse de estas tiránicas dictaduras. Y de aquí proviene el término República Bananera. Alguien ya mencionó la guerra contra 4 plagas en China, conocida principalmente por aniquilar el 99% de la población de gorriones, solo para tener cosechas aún peores cuando los langostinos aumentaron drásticamente. Sin embargo, siempre he encontrado hilarante la historia completa de los conejos y los cactus en Australia. La mayoría conoce el principio. Un hombre muy ingenioso llamado Thomas pensó que sería agradable tener algunos conejos para cazar, para recordarle a Inglaterra. Solo trajo 12 parejas, que se convirtieron en los Adán y Eva de la actual población de conejos. Resultó que era un excelente lugar de cría y la población explotó a millones. Construyeron la cerca más larga del mundo, casi 2000 kilómetros, para intentar mantener a los conejos fuera de Australia Occidental. Escuchaste bien, construyeron una cerca de arriba a abajo. Funcionó tal como se podría esperar, los conejos cruzaron antes de que la cerca estuviera siquiera terminada. Ahora, pasemos a la parte menos conocida. Los ingeniosos australianos decidieron que para proteger sus tierras de los conejos, utilizarían cactus. ¿Por qué? A los conejos les gusta excavar y las raíces de los cactus crecen muy profundas. Gran idea, ¿verdad? Resulta que no tanto. Los cactus comenzaron a crecer de manera descontrolada y ahora tenían tanto una cantidad enorme de conejos como un crecimiento incontrolable de cactus. Hasta donde supe, alguien tuvo la brillante idea de introducir una bacteria que se alimenta de cactus. Nunca he averiguado cómo terminó eso, pero estoy seguro de que fue un éxito rotundo. Los médicos no creían que los bebés sintieran dolor hasta la década de 1980 y, de manera rutinaria, realizaban cirugías y procedimientos en infantes sin anestesia. Lo mismo sucedía con los veterinarios. La creencia generalizada era que los animales no experimentaban dolor hasta bien entrada la década de 1990. Aunque respeto la ciencia, incluso las profesiones regidas por ella pueden estar pobladas por individuos carentes de sentido común y pensamiento crítico en lo que respecta a cuestionar las suposiciones y métodos establecidos dentro de la profesión. Ambos campos contaban con profesionales que cuestionaban y desafiaban la sabiduría convencional de que animales y bebés no sentían dolor, pero era el consenso de la época, por lo que su disidencia fue en gran medida ignorada hasta hace poco tiempo. De hecho, debido a que las nociones de que los bebés y los animales no sentían dolor eran comúnmente enseñadas en las facultades de medicina y veterinaria, pasaron varias décadas antes de que los médicos en ejercicio incorporaran ese conocimiento en su práctica. Por ejemplo, una encuesta de 2014 reveló que el 60% de los bebés ingresados para procedimientos médicos fueron sometidos a intervenciones dolorosas sin anestesia. A pesar de que a niños y adultos se les habría administrado algún tipo de anestesia para el mismo procedimiento.
Para 2014, los médicos eran en su mayoría conscientes de que los infantes sienten dolor, pero todavía creían que experimentaban menos dolor que los adultos y los niños porque estaban menos desarrollados. El Banco de Inglaterra es una de las instituciones financieras más históricas del mundo. Se dice que, en sus casi 330 años de existencia en el corazón de la ciudad de Londres, nunca ha sido robado. Además de sus actividades cotidianas, también se utiliza para almacenamiento, con 8 bóvedas situadas bajo el edificio que contienen la reserva total de lingotes de oro del Reino Unido. Pero, ¿sabías que una vez una única persona logró irrumpir en la bóveda? En 1836, un solitario trabajador de alcantarillado realizaba sus rondas bajo las calles de la ciudad, llevando a cabo reparaciones generales. Se topó con un pasadizo lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera trepar por él. Al ingresar en este camino, avanzó por un estrecho túnel. Emergiendo de un viejo desagüe, se quedó atónito al descubrir que se encontraba en una habitación rodeada de lingotes de oro. Rápidamente abandonó su hallazgo y mantuvo la información en secreto, comenzando a enviar una serie de cartas anónimas a los directores del banco, afirmando que tenía acceso a la bóveda. Los directores del banco ignoraron las cartas, pensando que se trataba de un lunático, lo que provocó la gran molestia del trabajador de alcantarillado. Envió una carta final en la que afirmaba que se encontraría con los directores en la bóveda en el momento que ellos eligieran. Después de esto, los directores del banco se sintieron intrigados y escogieron un día y una hora para el encuentro. En la noche acordada, los hombres se reunieron en la bóveda y se sorprendieron al escuchar un ruido bajo sus pies cuando, de repente, el solitario trabajador de alcantarillado emergió de entre las tablas del suelo de la bóveda. A pesar de haber descubierto todo el oro de Inglaterra, un inventario demostró que el trabajador de alcantarillado no había tomado ningún lingote para sí mismo. Los dueños del banco lo recompensaron con 800 libras por su honestidad, lo que equivale a aproximadamente 90.000 libras en la actualidad. Este hecho supuso una gran vergüenza para el Banco de Inglaterra y llevó a un rediseño importante de sus bóvedas y su sistema de seguridad. Estoy seguro de que hoy en día sería prácticamente imposible llevar a cabo un robo de este tipo. Los aztecas se bañaban a diario y diseñaron sofisticados acueductos que traían agua potable para beber y para el aseo personal. Recogían excrementos y orina para reciclarlos. Tenían ciudades edificadas sobre el agua. Mientras tanto, en Europa, se dedicaban a maquillarse y a arrojar desechos a las calles. Edit 2. Para resumir las discusiones, el Imperio Azteca existió desde 1325 hasta 1521. Por lo tanto, cualquier comparación que haga con Europa se refiere a ese período. El pueblo azteca era avanzado en muchos aspectos, especialmente en lo que respecta a la higiene. Su infraestructura estaba planificada para apoyar sistemas de ríos eficientes que llevaban agua limpia a los hogares y cultivos. Los aztecas estaban obsesionados con la higiene y se encontraban a la vanguardia de la odontología. De hecho, los europeos incluso tomaron algunos conceptos de su manual. Específicamente hablando sobre la higiene, la cultura azteca otorgaba gran importancia a este asunto, educando también a los niños en prácticas de higiene adecuada. Eran un pueblo avanzado, con destrezas ingenieriles superiores, prácticas medicinales, astrónomos y más. Y sí, el pueblo azteca realizaba sacrificios humanos a su dios del sol, Huitzilopochtli, en grandes cantidades. Esta es su infamia. No siento la necesidad de seguir escribiendo sobre cuán brutal era, ya sabemos que tenían montones de cabezas. Los europeos contaban con sistemas de gestión de aguas residuales y desechos, sin embargo, no eran tan eficientes como los acueductos aztecas. En Europa tenían la ventaja de los acueductos heredados del Imperio Romano. El baño completo no era común y, a menudo, se utilizaban baños públicos para la prostitución. Las leyes y regulaciones se establecieron más tarde, tras la propagación de enfermedades debido a la mala higiene imperante en ese tiempo. Durante los años 1300, la primera ola de la peste negra asoló Europa, y no creo necesitar seguir escribiendo sobre cuán horrible eso fue, tampoco. Es asombroso aprender tanto sobre las sociedades indígenas aztecas y mesoamericanas, ya que mucho de lo que poseemos hoy se puede atribuir a ellas, aunque la narrativa blanqueada hable de manera distinta.
Realmente no siento la necesidad de extenderme sobre los logros europeos, para ser honesto, porque esa información abunda. Como alguien más mencionó, es algo ridículo y complicado generalizar toda Europa en comparación con solo el Imperio Azteca. Había mucho sucediendo allí. Para concluir, es increíble que, en lados opuestos del mundo, sin formas de comunicación o conexiones durante milenios, corrígeme si me equivoco, hayan llegado a las mismas conclusiones y descubrimientos en cuanto a ciencia, medicina, construcción, planificación de ciudades, odontología, lenguaje, joyería, moda. Es impresionante. Como mencioné antes, estas sociedades diversas se desarrollaron por separado y con distintos recursos y motivaciones. Tiene sentido que los aztecas tuvieran una ventaja para innovar en los acueductos, y también resulta lógico que Europa y Asia hubieran avanzado en la metalurgia. En realidad, la odontología era un negocio bastante próspero en la Europa premoderna. Los análisis de esqueletos de la Edad Media sugieren que las personas gozaban de una salud dental notable. Utilizaban ásperos paños de lino para limpiar sus dientes, frecuentemente acompañados de una variedad de pastas y polvos empleados para blanquear los dientes y preservar un aliento fresco. Hierbas como la salvia, el romero, la pimienta y la canela eran comunes, al igual que la menta y la sal. Incluso existía una forma de enjuague bucal, ya que las personas medievales utilizaban mezclas a base de vinagre para refrescar su aliento. Además, es relevante mencionar que la mayoría de estas personas rara vez consumía azúcar, dado que resultaba costoso y, aun entre los ricos, el azúcar era un lujo poco frecuente. Una vez, la reina Isabel de España obsequió azúcar a sus hijas como presentes navideños. Los cirujanos medievales podían tratar el cáncer oral utilizando herramientas afiladas para extirpar el tejido canceroso y luego sellar la herida mediante cauterización, un procedimiento que implicaba el uso de instrumentos al rojo vivo para cerrar la incisión. También existían prótesis dentales para los adinerados, las cuales a menudo estaban elaboradas con hueso de animal o humano. Cortés y sus conquistadores eran, en efecto, asesinos en masa bastante higiénicos. Un hecho histórico muy reciente que, curiosamente, no se menciona con la frecuencia que debería. Microsoft había acumulado un monopolio tan grande en el mercado de ordenadores personales durante las décadas de 1980 y 1990 que, en 1997, estuvo a punto de ser disuelta por el gobierno de Estados Unidos. En un intento por eludir una investigación, Microsoft invirtió casi $150 millones en la entonces moribunda Apple Computer, con el propósito de dotar al gobierno estadounidense de menos municiones en un posible caso antimonopolio. Esta acción salvó a Apple de la quiebra y contribuyó a su ascenso como una de las mayores empresas tecnológicas de la historia. Sin embargo, Microsoft logró beneficiarse de esta inversión. En 2003, vendió sus acciones en Apple por casi $600 millones. Portugal tuvo una reina de la muerte y es una historia de amor extraordinaria. Si te fascinan Romeo y Julieta, busca la historia de Don Pedro y Doña Inés para descubrir la versión real de su relato. En síntesis, Don Pedro era el primer en la línea para convertirse en el próximo rey de Portugal, por lo que su padre, el rey, dispuso un matrimonio que se adecuara a su posición con una noble dama española. Sin embargo, el futuro rey se enamoró de una de las damas de honor de su prometida, Doña Inés. Se casaron en secreto y tuvieron varios hijos. Al rey no le agradó esta situación y envió a sus caballeros para eliminarla. Don Pedro enloqueció, localizó a los caballeros y los liquidó, despojando de corazón a uno de ellos. Luego, tomó el cadáver de Doña Inés, lo colocó en el trono y obligó a los nobles a rendirle homenaje besando su mano. Al final, aún así se convirtió en rey. Hay mucho más en esta historia, pero todo ello son hechos insólitos, pero verídicos. La historia de la realeza portuguesa está repleta de acontecimientos que podrían formar parte de Juego de Tronos. En Australia, entre los años 1950 y 1975, se estima que se llevaron a cabo unas 250.000 adopciones forzadas, las cuales consistieron en separar a los niños de sus madres solteras. Estas mujeres fueron obligadas o coaccionadas a entregar a sus hijos, algunas fueron drogadas, mientras que a otras se les aseguró que sus bebés habían fallecido poco después de nacer. Es probable que el número real sea considerablemente mayor,
ya que frecuentemente no se conservaban registros de estas adopciones y se falsificaban los certificados de nacimiento, nombrando a los padres adoptivos como si fueran los biológicos. Sé con certeza que esta práctica continuó bien entrada la década de los 80 en ciertos hospitales, porque a mí casi me separan de mi madre, pero en lugar de firmar los documentos de adopción, ella decidió llevarme consigo y abandonar el hospital. Luego, pasó los siguientes 2 años luchando legalmente por mantener mi custodia. La difunta reina de Inglaterra tenía 2 primos con discapacidad mental que fueron abandonados en un manicomio, que una vez fue literalmente llamado el asilo para idiotas, y nunca fueron reclamados como parte de la familia. Incluso se les declaró muertos durante 47 y 26 años, respectivamente, antes de que saliera a la luz la verdad. George V fue sometido a una eutanasia en contra de su voluntad, ya que se creía que era más dignificante que su muerte fuera reportada en las noticias matutinas en lugar de las vespertinas. En la Alemania medieval era común que sacerdotes y monjas contrajeran matrimonios simbólicos con Jesús, y numerosos textos religiosos de la época mencionan las noches de bodas. Existía una especie de tortuga en las Galápagos que nunca fue completamente catalogada durante la expedición de Darwin, ya que su carne era tan deliciosa que no se enviaron especímenes de vuelta al Reino Unido. No estoy seguro de si el conocimiento sobre esto es común o no, pero realmente me desconcierta. En el año 218 a.C. el general cartaginés Aníbal llevó a cabo una marcha a través de los Alpes con un ejército que incluía 37 elefantes. Esta hazaña fue parte de su estrategia para sorprender y atacar a Roma en su propio territorio durante la Segunda Guerra Púnica. A pesar del difícil terreno y las duras condiciones, las fuerzas de Aníbal, compuestas por miles de soldados y jinetes, lograron navegar con éxito por las montañas, demostrando una determinación y destreza militar notables. Un ejército cruzando los muy escarpados y muy altos Alpes, sin vehículos motorizados, es verdaderamente impresionante. Tener elefantes de guerra en un ejército es algo increíble. Contar con un ejército que escala, atraviesa y desciende los Alpes con elefantes es simplemente asombroso. Hay muy poco material original en la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, si así lo prefieres. En su mayoría, se trata de mitos mucho más antiguos asociados con dioses como Enki, que han sido recontados y atribuidos al dios hebreo. El Gran Diluvio es un ejemplo de un mito que precede con mucho a la cultura hebrea. Incluye secciones del código babilonio de Hammurabi prácticamente palabra por palabra, y se atribuye en cambio a la inspiración divina del dios hebreo. No había mención alguna de figura demoníaca hasta que la joven religión entró en contacto con el zoroastrismo, que introdujo el concepto de dualidad. La percepción de la mayoría sobre la Biblia hebrea es muy similar a la que se tiene sobre Elvis. Elvis no compuso esas canciones ni inventó ese estilo musical, simplemente lo hizo famoso. Nuestra cultura en su totalidad ignora completamente los hombros sobre los cuales se sostenía Elvis, que incluían en su mayoría a artistas negros que actualmente están casi en el olvido. Y cuando las personas afirman que la Biblia es la palabra divina e inspirada de Dios, olvidan que, incluso si ello fuera cierto, se trataría de la palabra divina inspirada de otros dioses, a los cuales se les añadió Yahvé, en la versión que obtenemos. Deseo poder recomendar algo específico, pero nunca he leído un libro específicamente sobre este tema. Lo que he hecho es leer ampliamente sobre la historia antigua y escuchar podcast acerca de los antiguos sumerios y acadios, entre otros, y en algunos de esos recursos se ha mencionado aquí y allá algún mito relacionado con Marduk, Enki o Enlil, que más tarde se plasmó en la Biblia en una forma modificada. Tal vez exageré al afirmar que hay muy poco material original en la Biblia. Sin embargo, indudablemente hay secciones que son remixes de religiones anteriores. Parece que estas estaban repletas de grandes diluvios y de bebés expósitos apareciendo en cestas flotantes de juncos. Debo ir a trabajar, así que no tengo tiempo para reflexionar profundamente, pero en lugar de darte una respuesta vacía, como punto de partida ameno y de bajo compromiso, permíteme recomendarte el excelente podcast de Paul Cooper, Caída de Civilizaciones, que cuenta con varios episodios sobre el mundo antiguo. No me di cuenta de que solo un porcentaje muy pequeño de las tabletas sumerias que hemos recuperado ha sido realmente traducido.
Me hace preguntarme qué estaba haciendo en la universidad que era tan importante que no aprendí nada de sumerio antiguo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.